a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 7 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García, Jessica Celgrat. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, RCR.tv en internet, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sobre los derechos humanos, Requesens lleva un mes preso sin ver a su familia y abogados. Es el gran titular del diario El Nacional y desde el momento de su detención, saben ustedes, se viene hablando de desaparición forzada de personas. Uno de los crímenes, por cierto, por los cuales se elevó informe ante la Corte Penal Internacional contra el actual gobierno venezolano, bueno, contra sus funcionarios en realidad. El crimen de desaparición forzada, dice el informe de la OEA, que van a apoyar y promover varios países de la región, por cierto, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, define este delito como la detención, secuestro de personas por un Estado, una organización política con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir la privación de libertad o dar información sobre suerte o paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Esa es la definición. Delito de desaparición forzada que figura en el Estatuto de Roma, delito de lesa humanidad. Su esposa, Oriana Granati, esposa del diputado Requesens, madre de sus hijos Sabrina y Adriano, de 2 y 1 año de edad, manifestó que el gobierno sabe que el diputado es inocente y no es un terrorista, es un inhumano, que lo tengan encarcelado, incomunicado, sin ver a la gente que quiere, tratan de quebrantarnos, bueno, quebrarlos, me imagino quiso decir. Tremendo el testimonio de su madre a las afueras del Helicoide, también pidiendo algo elemental, ver a su hijo. Destaca el diario El Nacional: los pensionados hablan, estamos cansados de las mentiras de Maduro. Cuando un piquete de 40 guardias nacionales les trancó el paso y trataban de callarlos, los ancianos se molestaron y les gritaron: no nos quitarán el derecho a protestar. Ya son muchas las arbitrariedades a que nos someten, y ayer comentábamos que, bueno, nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, en general la población no está condenada a vivir de esta manera, y mucho menos a sufrir este tipo de atropellos. Lo que reclaman nuestros viejos, nuestros viejitos, es sencillamente un derecho que han adquirido producto de un trabajo de toda la vida. Intentarán conexión satelital, esto es así, lo destaca el diario Nacional, para terminales de cobro de gasolina, en fin. Decía Octavio Paz, la ceguera biológica impide ver, la ideológica impide pensar. Son las ideas que se le ocurre al gobierno. Mientras tanto, quienes tienen el pie de la tierra, como Conoco, esperan que PDVSA cumpla los pagos acordados. Se cumple el plazo del primer pago, se cumple el 20 de noviembre, estamos hablando de $500 millones. Otra vez nos preguntamos de dónde va a sacar el dinero el gobierno para pagar los compromisos que ha adquirido este incremento de sueldo. El presidente Nicolás Maduro decía: pagaremos los empleados públicos, los privados, en fin. Para comentar este tema, saludamos en la línea telefónica al rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a toda tu audiencia. Un saludo muy cordial desde los Andes venezolanos y desde esta noble universidad bicentenaria. Pues, rector, iniciaré la conversación a partir de este tema. Los compromisos adquiridos por el Ejecutivo Nacional en el caso de los educadores. ¿Existe presupuesto para cancelar este incremento desproporcionado del salario mínimo que ha decretado unilateralmente el gobierno? Lo escuchamos. Yo creo que es importante que la comunidad nacional sepa que en la educación universitaria existe una convención colectiva impuesta por el mismo gobierno. No la pedimos nosotros. Nosotros tenemos las normas de homologación, que ha sido una conquista histórica de la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, que este gobierno nunca ha querido respetar, a pesar de que ella estuvo
contó con la convalidación de la antigua Corte Suprema de Justicia. Bueno, nos impusieron una tercera convención colectiva, según la cual la escala de salarios debe iniciarse con que el obrero de mayor rango devengue 4,75 salarios mínimos. Entonces, bueno, usted simplemente multiplica aproximadamente 5 por 1.800 y eso le da una cantidad que usted debe imaginarse cuánto es, ¿no? Y a partir de ahí hay una interescala, o sea, entre el obrero 1 y el que sigue de un 7%, lo cual haría que se respetara la meritocracia, que se respetara, bueno, si alguien ha estudiado más que otro, o sea, un profesor titular, tiene maestría, tiene doctorado, ha hecho trabajo de ascenso, va a ganar diferente o muy diferente a lo que ganaría un obrero que requiere poca experticia para desempeñarse en su trabajo. Esa es una realidad impuesta por el mismo gobierno. El día de ayer, la gran sorpresa que recibimos, primero recibimos un instructivo en el cual no diferencian absolutamente ningún tipo de los profesionales, tanto el profesor, el empleado, el obrero, va a cobrar un adelanto de 400 bolívares fuertes, el equivalente a 7 días, el equivalente a un salario mínimo. Eso despertó las alarmas en todo el país cuando recibimos el instructivo, porque nos están colocando tabula rasa a todos en el sector universitario, de acuerdo con ese instructivo. Eso despertó tanta molestia que a las pocas horas apareció el verdadero tabulador, la verdadera tabla del sector universitario, una tabla donde no se inicia en 4,75 salarios mínimos, se inicia en 1,04 veces el salario mínimo, o sea que el obrero de menor rango va a ganar el salario mínimo y el titular ni siquiera va a ganar 2 veces el salario mínimo. Y ya ustedes saben que la canasta básica supera con creces ese salario que ha establecido el gobierno. Profesor Bonucci, y perdón que lo interrumpa, entendemos que esa escala salarial tiene una razón de ser, responde a la preparación necesaria para ejercer como profesores en nuestras máximas casas de estudio. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque hemos hablado con varios dirigentes sindicales y efectivamente, bueno, se han llevado las manos a la cabeza, no solo por lo que esto significa, sino que va en contra de los acuerdos internacionales firmados por nuestro país, incluso la propia Constitución, que sabemos que no se cumple, pero que establece que el carácter progresivo de los derechos y beneficios laborales, derechos, por cierto, que son irrenunciables. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que has hecho un buen resumen. En primer lugar, o sea, se pasaron por encima de la Constitución de la República, o sea, los derechos laborales, primero, son irrenunciables y segundo, son progresivos. Sí, el mismo gobierno ha impuesto una convención colectiva que establece que la escala de salario debe empezar en 4,75 salarios mínimos, tiene que respetarlo. Y no puede salir con argumentos leguleyos ni argumentos fariseos de que, bueno, lo que pasa es que ahora que con el nuevo sueldo mínimo supera y pulveriza todos los convenios. No, un momentico. El convenio que se había establecido se había indexado con respecto al salario mínimo. El nombre está clarito. Y si el salario mínimo son 1.800 bolívares soberanos, entonces usted multiplica por 4,75 y ahí es donde arranca a ganar el sueldo digamos, el obrero. Pero además, la interescala que ha establecido entre cada uno de los cargos, si mal no recuerdo, es algo aproximadamente al 2%. Una cuenta un Twitter que vi ayer del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, el profesor Corao, muestra que lo que nos están pagando es el 10% de lo que corresponde pagar. El 10% de lo que le corresponde pagar. Ahora, eso va a hacer mucho más grave la situación. Entonces, miremos el asunto desde otro punto de vista. Aceptemos por algún momento que esa escala salarial tiene alguna lógica
y resuelve los problemas universitarios, pero cuando vamos a mirar, no resuelve ni los problemas universitarios, porque es que el nuevo cono monetario, ese nuevo salario mínimo, esas nuevas medidas gubernamentales no resuelven los problemas del país, no resuelve ni el problema del desabastecimiento, no resuelve el problema de la escasez, no resuelve el problema de la inflación, no resuelve el problema de la capacidad, de la pérdida de capacidad productiva que tiene un país. No resuelve ningún problema y eso afecta a la universidad. La universidad con el nuevo cono monetario prácticamente le desaparece su presupuesto. Con la inflación y la escasez desaparece nuestro presupuesto. Por ejemplo, para el mes de agosto a la Universidad de los Andes le enviaron 7 millardos de bolívares de los viejos, que es 70.000 bolívares soberanos, que no alcanza para absolutamente, prácticamente nada. O sea, ¿cuánto está costando una resma de papel? ¿Cuánto está costando algún reactivo químico? ¿Cuánto está costando un caucho para un autobús, para el transporte de la universidad? Vale decir que para los estudiantes, y eso hay que decirlo, le privatizaron la educación. Ya, eso no le gusta que el gobierno uno lo diga, pero se le privatizaron la educación, porque primero que el comedor nos los hacen funcionar epilépticamente y de muy mala calidad, y los estudiantes, aquí estamos sirviendo una sola comida diaria, el almuerzo, el estudiante tiene que ver cómo paga su desayuno y su cena. No hay transporte en la universidad porque no tenemos, o sea, todo el presupuesto que teníamos nosotros en julio alcanzaba era como para comprar 1 o 2 cauchos de los autobuses de la universidad, todo el presupuesto remanente que teníamos. Entonces, al no haber transporte, el estudiante tiene que pagar su transporte, el estudiante tiene que pagar su fotocopia, el estudiante tiene que pagar todo. Y cuando tiene que pagar todo, simplemente le están privatizando la educación a nuestros jóvenes cuando la Constitución establece que es gratuita. Entonces, fíjense el estado de cosas a lo que nos ha llevado no solo esta nueva tabla salarial, sino las medidas gubernamentales y este nuevo cono que se monetario. Ahora, bueno, no solo no resuelven los problemas, profesor, sino los exacerban. Es decir, está comprobado que solo el anuncio ya generó unas expectativas que impulsaron los precios en nuestro país, y la cantidad de dinero que va a haber ahora en circulación seguirá impulsando el índice de precios al consumidor, tanto que estamos hablando de cifras que cuesta incluso imaginar, pero ya se calcula una inflación de 4 millones%. Es decir, esto no se ha visto nunca en Venezuela y en muchos países del mundo, con lo cual este aumento de salario se volverá sal y agua en los próximos días, lamentablemente. Ahora, yo quisiera preguntarle el impacto directo de un anuncio de esta naturaleza, porque en principio, elimina el incentivo para estudiar, porque ¿qué sentido tiene dedicar años de estudio, como usted dice, esa inversión que hay que hacer hoy día para luego ganar un salario mínimo de una persona que ha aprendido su oficio, de pronto un obrero, pero que no ha dedicado ese esfuerzo? Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque lo quiero unir al impacto que ha tenido la migración en la región y que ha provocado que se enciendan también todas las alarmas. Lo escuchamos. Sí, fíjese, yo tuve la oportunidad de visitar Cuba hace muchísimos años, muchos años, antes que llegara Chávez a la presidencia de la República, y tuve la oportunidad de apreciar cómo, por ejemplo, un obrero ganaba 200 pesos en aquel momento y un ingeniero ganaba 220 pesos. O sea, siempre me quedó en la cabeza lo que se llama la cubanización de los salarios, con lo que se mostró ayer en el sector universitario. Bueno, estamos llevando a las universidades a la cubanización de los salarios, o sea, digamos, a una nivelación del salario, o sea, todos van a ganar el mismo salario mínimo. Aquí hay igualdad, pero es por debajo, no por encima, pues, ¿no? Nosotros nos sentimos muy contentos de que algún sector de la... Bueno, yo no sé cuánto van a ganar los militares, y eso es el gran secreto, y yo creo que se ha vuelto esto un gobierno y una gestión de secretos. Pues le adelanto, rector, que no mucho más, ya lo decía el ministro de la Defensa. Ok, pero bueno, en todo caso la cubanización, yo creo que lo que va a eliminar la meritocracia, lo que va a eliminar es el esfuerzo, lo que va a eliminar las ganas de trabajo, porque yo recuerdo que en Cuba la gente trabajaba simplemente por trabajar, porque trabajaras o no trabajaras igual te iban a pagar un salario, y así tú no puedes mejorar la capacidad productiva de un país, y así no vas a salir de abajo nunca, ¿verdad? Y en la universidad, por supuesto,
supuesto que esto va a acrecentar, va a agudizar algunos problemas. Por ejemplo, el problema presupuestario, como te comentaba, pero uno de los problemas que va a agudizar tiene que ver con la diáspora universitaria, tiene que ver con ese éxodo, cuando te forzan a huir de tu país, porque no es que tú estás migrando, no es que tú estás viajando, no, te están obligando a escapar de un país en el cual tú no tienes un salario digno que te alcance ni siquiera con qué comer, con el agravante de que la gente que está migrando de Venezuela hacia los países de Sudamérica se están encontrando con un problema muy grave. O sea, si tú no tienes un nivel educativo apropiado, estás desempeñando los peores trabajos, ganas por debajo de un sueldo mínimo, agrégale algo de la xenofobia, y está produciendo un problema bastante grave en todas las familias venezolanas, porque no solo se te va un familiar, ese familiar se te va a pasar trabajo a otro país. Y por eso es que yo siempre le digo a todo aquel que esté pensando en huir de este país, no huya de este país. Usted cuando huye de Venezuela a otro país, a Ecuador, a Perú, a Colombia, lo que está cambiando son unos problemas por otros. Usted va a aguantar hambre aquí, va a aguantar hambre allá, pero ¿por qué mejor no lucha entonces por cambiar el sistema que usted tiene aquí en Venezuela? ¿Por qué usted no lucha por tener unas mejores condiciones de vida? Porque usted no lucha para tener mejores salarios o tener una calidad de vida o volver a tener el progreso que nosotros tenemos. Obviamente que a nivel profesional, sobre todo empleados profesionales que tienen un título y que tienen una maestría, o profesores universitarios que tienen título, maestría, doctorado y postdoctorado, pero además un gran currículo de investigación, bueno, ellos son atraídos por ofertas sobre todo en universidades y en grandes empresas en países sudamericanos y sobre todo españoles, sobre todo en el campo médico. Y eso, por supuesto, ha producido una descapitalización del recurso humano de nuestra universidad asombrosa. Ahora, a propósito de este tema, dos cosas, profesor. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. En principio, el gobierno niega el fenómeno. Dice que, aquí en Venezuela han salido cerca de 600.000 personas, según sus cálculos. Es decir, niega la realidad. Lo que hemos visto, los caminantes, las cifras de Naciones Unidas y, las alarmas que se han encendido en toda la región, y yo diría que en el mundo. Yo quisiera conocer qué datos puede compartir con nosotros sobre el número de estudiantes, por ejemplo, que a diario o permanentemente tramita documentos para emigrar, incluso los profesores, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué hacer desde el sector universitario para reaccionar ante las intenciones del gobierno de acabar con contratación colectiva y en general con los derechos de los trabajadores y del sector? Lo escuchamos. Fíjese, aproximadamente en el sector estudiantil emigran entre un 25, 30, 40%. O sea, todos los semestres tenemos una baja en más o menos de un 25, 30, 40%, dependiendo de las carreras también. Las carreras del área de ciencias de la salud son las que tienen menos deserción a nivel estudiantil. Y las carreras que tienen que ver con contaduría, que tienen que ver con ingeniería, tienen una deserción mucho mayor. ¿Sabe? Que esto significa, para que lo diga bien claro el país, o sea, nuestros estudiantes, antes de obtener su título, ya se están yendo, se están largando del país sin tener una profesión, lo cual los condena a trabajar en cualquier trabajo negro, como diríamos en estos países. Ahora bien, después que ya se gradúan, aproximadamente el 80% de las personas que se nos gradúan solicitan las calificaciones, solicitan los papeles firmados por el rector, que son los que se apostillan, que son los que sirven para salir del país. No significa que el 80% se va del país, pero sí significa que el 80% tiene aspiraciones de irse, y si lo puede lograr, se va. Eso estamos hablando de nuestros egresados. O sea, ahí hay un daño, pero supremo, que se le está produciendo a la República, porque después de la inversión que se hace en formar con calidad en nuestras universidades autónomas a un estudiante, graduarlo y que el estudiante después se vaya, ahí se está produciendo un grave daño, y simplemente el estudiante se va porque siente que no tiene esperanza y siente que no tiene un futuro en este país. A nivel de los profesores, la diáspora es aproximadamente un número similar, un 20% de los profesores se va. En el caso de los profesores y empleados, la gente puede decir no hay diáspora porque, bueno,
se te van 10 profesores, tú simplemente abres concurso y contratas 10 profesores más y siempre vas a tener la misma plantilla de profesores. El problema es que los profesores de mayor preparación académica, los titulares, aquellos que tienen doctorado o postdoctorado, son los que se están yendo. Y cuando tú haces una nueva contratación, lo que estás permitiendo es el ingreso de un nuevo profesional. Pero además, estamos empezando a ver un fenómeno que es mucho más agudo en la región capital que en la región Los Andes, y es que los concursos se están quedando desiertos. Ya la población profesional no está interesada en ser profesores universitarios, porque los profesores universitarios, que es una profesión digna, que es una profesión a la cual usted tiene que pagarle un sueldo apropiado, no se le está haciendo y simplemente la gente se está dedicando a otras cosas. Entonces, esa es la realidad de la diáspora, pero además estamos empezando a ver un fenómeno en la diáspora que no teníamos presente en otras oportunidades, y es que nuestros obreros y empleados que no tienen títulos profesionales, que son en especie de lo que llamarían los mexicanos los profesionistas, por ejemplo, un oficinista, una secretaria, un vigilante, un aseador, ese está empezando a emigrar, ese que no tiene un título profesional también está empezando a emigrar, y muchos de esos cargos nos están quedando desiertos. Cuando los llamamos al concurso no se nos presenta nadie. Ahora, todo ello incide en ¿qué? Incide en la calidad de la educación que tú le vas a dictar al estudiante, incide en la calidad de las competencias, habilidades y destrezas que tú vas a estimular en un estudiante en un laboratorio. Si en un laboratorio tú tenías un técnico, un empleado que manejaba una técnica determinada, un profesor que te daba clases con una calidad determinada, y ahora no lo tienes una persona que se está formando, obviamente que la calidad de tu educación está bajando. Ese es uno de los problemas, pero no hay que dejar de perder de vista a ese héroe que tenemos nosotros, que se quedó en Venezuela, que se quedó en la universidad, que sigue creyendo que es posible, que luchando se puede cambiar el Rector, país. Rector, perdone que le interrumpa, tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. No quisiera que pues dejara en el aire la inquietud en torno a qué hacer, cómo reaccionar ante esta pretensión del gobierno. Ayer me decía un invitado que se está jugando a Rosalinda. Sí, efectivamente da la impresión que quiere avanzar y aplicar lo que resta del plan de la patria, como ha dicho usted, no sé si cubanizar nuestro país o sencillamente, insistir con esto del socialismo hacia el comunismo, o socializar los bienes de producción y generar la sociedad. Yo quisiera conocer su opinión, pero al regreso de la pausa, si me permite, sobre planes de acción o si existe algún tipo de coordinación en el sector universitario para, hacer frente a esta situación. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES-CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis. Conversamos con el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci. Dejamos una inquietud a propósito de los planes de acción, estrategia para reaccionar ante esta pretensión del gobierno de acabar con las contrataciones colectivas en nuestro país, incluso con los derechos de los trabajadores. ¿Qué puede comentarnos, rector? Lo escuchamos. Fíjese, nosotros estamos bastante amarrados con cualquier medida que podamos tomar, porque siempre nos van a acusar de que estamos violando la ley, porque este es un gobierno que tiene algunas características bien clave. Una, que no es culpable nunca de las cosas que hacen o suceden. Y en segundo lugar, ellos pueden ser bastante flexibles con la aplicación de la norma, de la Constitución, pero nosotros no. Una de las primeras medidas que toma nuestro Consejo Universitario es permitir que los estudiantes que se nos han ido puedan concluir su carrera. Vale decir, si a un estudiante le faltan 2 o 3 asignaturas para poder obtener su título X y está en Lima, pues le decimos, bueno, acérquese hasta la Universidad de San Marcos de Lima, que es una universidad de calidad, pregunte cómo cursar las 3 materias que quedan, pida los programas, pida el permiso, envíelo aquí a Mérida, al Consejo de Escuela. El Consejo de Escuela evalúa si la calidad, los contenidos, las competencias, las habilidades, las destrezas son las mismas, le aprueba cursar a usted como si fuese movilidad estudiantil, las 3 materias o las asignaturas que le queden allá en la Universidad de San Marcos de Lima. Usted presenta las notas apostilladas y nosotros simplemente lo vamos a Es decir, rector, graduar. y perdón que lo interrumpa, no pueden hacer mucho más. Al menos Sí. desde el punto de vista de las autoridades universitarias. Exacto, pero entonces fíjense que con eso resolvimos de algún problema el estudiante que se nos ha ido, pero no podemos resolver el problema del estudiante que no ingresa, porque es que hay estudiantes que no están ingresando porque no tienen cómo pagar esta educación. Recuerden lo que yo le decía. Claro, pero yo creo que yo no me expliqué bien. Yo me refería a la reacción ante la pretensión del gobierno de acabar con lo que usted decía, la meritocracia en general, con las instituciones en nuestro país, rector. Da la impresión que ustedes tienen las manos atadas. Exacto, entonces lo único que quedan son métodos de lucha, protesta pacífica, protesta constitucional, está establecida en nuestra Carta Magna, que es lo que deben iniciar nuestros gremios, y que de hecho lo han empezado a hacer desde antes del receso vacacional, pero de una manera que a mi juicio no ha sido muy efectiva, que ha sido la del paro. Ya el paro no resuelve absolutamente nada. Ya la paralización de actividades, la inacción, no está resolviendo absolutamente nada. Nosotros incluso aquí en la Universidad de los Andes estamos planificando, ante este nuevo anuncio de la nueva tabla, un consejo universitario en plenas vacaciones. Lo vamos a tener este día martes o miércoles de la próxima semana. Va a ser un consejo abierto en el cual participe toda la comunidad universitaria, todos los gremios, pero recuérdense que los consejos universitarios en la Universidad de los Andes se transmiten por radio, se transmiten por internet, o sea que son públicos. Usted de cualquier parte del planeta usted puede oír. Es curioso, rector, que usted lo mencione. Yo le voy a agradecer por haber participado con nosotros, Mario Bonucci, porque nos acompaña un profesor, dirigente gremial, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB, y ha escuchado Víctor Márquez la última parte de la intervención del rector Bonucci. Yo quisiera su reacción a propósito de este tema. Él decía, desde el punto de vista de las autoridades tienen las manos atadas, palabras más, palabras menos, les toca a los gremios reaccionar ante la pretensión del gobierno venezolano de acabar con las contrataciones colectivas en nuestro país. ¿Qué responde Víctor Márquez? Bienvenido, buenos días. Buenos días, saludos Mario, un abrazo. Fíjate, en primer lugar yo comparto con Mario que el método de lucha de la paralización de actividades solo debe utilizarse
en las oportunidades en que tenga eficacia. No tiene sentido estar convocando paralización de actividades cuando eso en algunos momentos puede ser favorable al gobierno nacional. Lo que sí es fundamental es la unidad del sector gremial y de las autoridades universitarias para poder discutir una planificación conjunta en defensa de la institución, porque tampoco se le puede pedir al sector docente que sacrificie sus condiciones de vida y de trabajo para que la institución funcione. Es necesario que acordemos un plan de acción que, como bien dijo Mario, implica la defensa de la Constitución Nacional, de la progresividad de los derechos, de una remuneración adecuada a las capacidades y las necesidades institucionales, de un incremento en el presupuesto universitario. Lo que viene es una jornada de lucha en la cual todos los sectores tenemos que estar unificados, desde los obreros hasta los profesores y las autoridades universitarias. Creo que nos toca a las autoridades tanto gremiales como institucionales recorrer la universidad, reunirnos con todos los sectores para poder desarrollar una política conjunta. Ahora, profesor, lo hemos comentado, en nuestro país, aunque no se cumple, el gobierno decidió que, bueno, no iba a cumplir la Constitución, pero en todo caso los derechos laborales son progresivos, además son irrenunciables, y esta decisión que ha anunciado el Ejecutivo Nacional afecta al sector universitario, pero creo que en general a toda Venezuela. ¿Existe algún tipo de coordinación o canal de comunicación con el resto de sectores que están manifestando además desde hace meses justamente por los bajos salarios de nuestro país? Lo escuchamos. Afortunadamente sí. Hay varias estructuras o plataformas que estamos coordinando las acciones en defensa de los derechos constitucionales, porque efectivamente lo que estamos es en presencia de un desconocimiento generalizado de la Constitución en todos los ámbitos. En primer lugar, desde el punto de vista de los movimientos gremiales y sindicales, está la unidad de acción sindical y gremial, pero desde el punto de vista de la sociedad civil en general, tenemos además dos grandes plataformas: el Frente Amplio Venezuela Libre y por otro lado Venezuela Unida No Se Rinde. Todas estas estructuras en este momento se están articulando, no están actuando de manera aislada, sino que están coordinando las actividades, y eso hace suponer, bueno, que en el futuro cercano la coordinación y la lucha en defensa de las necesidades de los ciudadanos se va a incrementar de manera unitaria, como ha venido, por ejemplo, ocurriendo con el sector de la salud. El sector de la salud está protestando, pero no está protestando solo. Lo que tenemos es que articular más, porque en este momento, afortunadamente, el gobierno se metió con todo el mundo. Es decir, no hay ningún sector laboral que no haya sido afectado, porque efectivamente lo que ocurrió fue la eliminación de la contratación colectiva. Eso implica que el gobierno va a imponer cuál es el contrato de trabajo, cuáles son las condiciones laborales y cuáles son los salarios, sin tomar en cuenta la diferencia que existe en la actividad de cualquier trabajador. Es decir, no es lo mismo un obrero en una empresa como PDVSA que un obrero que trabaja, por ejemplo, en el área de mantenimiento de, por ejemplo, los jardines o de una institución como la universitaria. Tienen características distintas. Pues bien, el gobierno está colocando a todos los sectores laborales como si todos cumplieran la misma función y las mismas características. Eso hace, bueno, que el gobierno viole abiertamente a la Constitución. En el caso de la PUCB, ya nosotros tenemos convocado una asamblea el día lunes a las 8 de la mañana con nuestros empleados por los efectos perversos que la institución produce, este incremento salarial no consultado con nadie y que afecta la capacidad de la institución, y a las 9 de la mañana una asamblea general de profesores, a pesar de que todavía estamos en periodo vacacional. Vacacional entre comillas, porque nadie puede disfrutar vacaciones en este país, con excepción de los que están en el poder, que tienen a sus hijos en el exterior, que viajan a todas partes del mundo, mientras los venezolanos no podemos viajar, ni siquiera disfrutar unas vacaciones dentro del país. Finalmente, ayer nos hablaba Froilán Barrios de un encuentro de varios sectores convocado para el próximo 20 de septiembre. ¿Ustedes tienen conocimiento sobre este tema? Sí, efectivamente, que eso forma parte de la actividad que está organizando Venezuela Unida No Se Rinde, que es un encuentro nacional
de dirigentes sindicales, vecinales, gremiales, como forma parte de la articulación de la lucha de todos los sectores laborales del país. No, más bien la actividad organizativa se está incrementando, la incorporación del sector vecinal está siendo también de carácter importante. El Frente Amplio Venezuela Libre está en el proceso de programación de un Congreso Nacional que está abierto a toda la ciudadanía. Es decir, hay un avance importante en la organización de la sociedad civil, hay reuniones con los partidos políticos. Debo informar, por ejemplo, que un grupo de profesores de la Universidad Central de Venezuela, reunidos con la Asociación de Profesores, está haciendo acciones dirigidas a lograr la unificación de los sectores democráticos del país, porque para salir de este régimen es necesario unificar a toda la sociedad venezolana. Gracias, profesor Víctor Márquez, por atendernos, acompañarnos, ofreciendo opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis, el impacto de las medidas que alcanza a toda Venezuela, incluyendo al sector educativo, universidades y también la educación básica. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad.
Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos en el corte anterior que las medidas económicas afectan a las universidades, pero también a la educación básica. Desde hace días hemos comentado con ustedes que varios colegios privados, lamentablemente, evalúan la posibilidad de cerrar sus puertas ante el incremento desproporcionado del salario mínimo que no pueden cubrir. Una decisión unilateral del gobierno. Nos acompaña Olga Ramos de la Asamblea de Educación. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus oyentes? Bien, bueno, yo le diría en lo personal con mucha preocupación en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Le pediría una primera reacción de su parte en torno a este tema, el impacto que va a tener, esta medida en concreto y las demás sobre el sector educativo. ¿Qué puede comentarnos? Mira, lo primero es que las medidas como tal como fueron diseñadas, no modifican el proceso de hiperinflación, que es lo que más ha afectado al sector educativo en términos generales. Es decir, en este momento, con el aumento del salario, obviamente la nómina de las escuelas públicas y privadas se hace muy difícil de pagar, pero además con una pauta que no quedó muy clara de cómo iba a fluctuar el salario en función de los cambios en la moneda base, la moneda inventada por el gobierno del petro. Se supone que el salario va a variar en función de ello. Entonces, si hubiese un alza con respecto a la base inicial del momento en que fueron dictadas las medidas con el salario mínimo, obviamente, pues a lo largo del año escolar habrá que hacer ajustes, pero no se establece cómo va a ser esa dinámica de la variación del salario, pero esa dinámica puede afectar también el funcionamiento de las escuelas, porque los gastos en las organizaciones escolares fundamentalmente son gastos de personal. O sea, cuando la inversión se hace en educación, hay una parte de la inversión que se dedica a la adquisición de recursos educativos, al mantenimiento del plantel, pero el peso fundamental de la inversión mensual de una escuela se hace en el pago de personal. Entonces, obviamente, va a haber una fluctuación, pero como dije antes, esas medidas no hicieron una diferencia o no han apuntado hacia hacer una diferencia en el comportamiento de la hiperinflación, por lo que todo lo que está asociado a la dinámica de vida de las familias va a seguir siendo afectado por los problemas económicos, que son los que más han incidido en las irregularidades que vivimos el año pasado en el sistema educativo. Y yo quiero que los oyentes, además de pensar en los problemas económicos que se van a seguir dando, recuerden que a lo largo del año pasado tuvimos una serie de problemas que afectaron el funcionamiento del sistema educativo, como por ejemplo que no hay agua en las escuelas, o que se iba la luz y los apagones, que no hay transporte para llegar a las escuelas diariamente o no había efectivo para pagarlo, que no había cómo cubrir los costos de alimentación en las casas, por lo tanto no se podía enviar a los niños a las escuelas. O sea, hay una serie
de elementos asociados a la crisis nacional y otra serie de elementos asociados a la hiperinflación que dificultaron el desarrollo del año escolar en el sistema educativo el año escolar pasado, y que no se han modificado las condiciones para que este año escolar sea diferente. Ahora, yo le preguntaría, en el caso de que algunos colegios privados, como se ha dicho, tengan que cerrar sus puertas porque no tienen cómo cumplir con este requisito, o esta decisión unilateral del gobierno del incremento del salario mínimo, la estructura educativa del sector público, bueno, está preparada para absorber a todos estos niños que pasarían del sector privado a la educación pública. Mira, no, efectivamente, el Ministerio de Educación dijo que iba a entregar unas nuevas escuelas entre septiembre y noviembre, pero no se dice si las escuelas que se van a inaugurar van a ser escuelas realmente nuevas construidas, o va a ser como siempre unas escuelas rehabilitadas o que recibieron mantenimiento mayor y se inauguran como si fueran nuevas, pero realmente no son nuevas. Lo que no hay una previsión real de aumento de aulas de clase y de espacio para atender a los niños que migrarían de las escuelas privadas hacia las públicas. No se ha aclarado cómo se va a manejar esa situación, porque además tú estarías, si no tienes nuevas aulas, incrementando la densidad de estudiantes por aula, lo que implica tener menos espacio por estudiante en el aula, pero además la capacidad de atención de un docente, cuando deja de tener 30 niños y pasa a tener 35 o 40 niños, pues por supuesto se reduce. O sea, entonces la atención que en educación cada vez tiende a ser más personalizada, pues se convierte en una atención mucho más generalizada, lo que baja la calidad de la educación. Aumentar la cantidad de niños por aula baja por naturaleza la calidad de la educación en las aulas. Entonces, si no existe una respuesta de aumento físicamente hablando de espacio para tener nuevos estudiantes, pues ya ese evento implica que baje las condiciones de calidad de la educación. Pero tenemos otro problema que no se ha mencionado, y es que hay una fuerte migración de docentes, no solamente en el sector privado, en el sector oficial, que se dio también a lo largo del año pasado y que no se redujo en los últimos meses, sino que aumentó y que se prevé que siga sosteniéndose o aumentando. Y esto significa docentes que o han emigrado del país o docentes que se cambian de actividad económica porque los ingresos en educación no son suficientes como para cubrir sus gastos por trabajar. Es decir, un docente el año escolar pasado estaba gastando más en ir al trabajo y prestar sus servicios en las escuelas que lo que estaba recibiendo como salario. Eso es insostenible, por lo tanto, hubo una fuerte migración de docentes del sistema, y cuando me refiero a migración no solamente están los que se fueron del país, sino los que cambiaron de actividad económica. No existe ninguna previsión que diga que eso va a bajar, y el problema con eso es que la solución que se está llevando a cabo es la incorporación de jóvenes de la chamba juvenil que no tienen suficiente formación para dar clases ocupando los espacios dejados por los maestros. Entonces, nuevamente, la situación en la migración de los maestros pues traerá como consecuencia una disminución en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Sí, antes de hacer la pausa por la publicidad, le preguntaría a Olga Ramos qué expectativa tiene con la designación de Aristóbulo Isturiz como nuevo ministro de Educación. ¿Sí? ¿Continúa Olga Ramos con nosotros, chicos? Me parece que no. Bueno, si perdimos la comunicación y les parece, vamos a hacer una pausa. Al regreso podemos contactarla para que responda a esta inquietud, de ser el caso, y si tenemos suerte,
de seguir conversando con Olga Ramos. Le preguntábamos antes de hacer la pausa a Olga Ramos qué expectativa tiene con relación a la designación de Aristóbulo Istúriz frente al Ministerio de Educación. Bueno, mira, a ver, Aristóbulo es un ministro repitiente. La gestión anterior no fue muy afortunada ni apuntó a mejorar la calidad de la educación, a mejorar las condiciones en el sistema educativo. Los antecedentes como líder sindical del ministro de Educación actual, pues son antecedentes de un liderazgo bastante cuestionado en los mismos gremios, pero como ministro pues no tuvo una gestión de las más exitosas en el ministerio, comparándolo con sus colegas también que han sido ministros en estos últimos 20 años. Entonces, no sé, habría que ver cuál es el cambio de política que tiene el ministerio, porque por ejemplo te voy a dar un dato. Ayer comenzó a circular en las escuelas del país una circular, un documento del Ministerio de Educación que fue producido a finales de agosto y que contiene lo que se llaman las orientaciones pedagógicas para el nuevo año escolar. Está firmado por el viejo ministro de Educación, Elías Agua, pero es una especie como de discurso declarativo, donde no hay pautas concretas, donde lo que hay son sugerencias y declaraciones de buenas intenciones o de expectativas positivas, pero donde, por ejemplo, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, no se hace ninguna referencia a lo que se ha vivido durante el año pasado como emergencia en el sector educativo, y se aspira a que los docentes asuman la responsabilidad por mantener a los estudiantes en el sistema educativo, como si de pedagogía solamente se tratara, como si la inasistencia recurrente de los estudiantes o la deserción o el abandono estudiantil estuviera solamente producido porque hay incentivos en una buena pedagogía y no tuvieran que ver con que no había transporte o con que las familias no tenían ingresos o con que las escuelas no tienen PAE, por ejemplo. Entonces, si el Ministerio de Educación no cambia con la entrada de Aristóbulo en la actitud con respecto a lo que está sucediendo y asume que efectivamente el sistema educativo está en una emergencia que en derechos humanos se denomina emergencia humanitaria compleja y que requiere programas de atención específicas para revertir la emergencia, pues agarramos que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Creo que el mensaje quedó absolutamente claro, no se espera ningún cambio con Aristóbulo Istúriz ante el Ministerio de Educación. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Leopold, el club. Y María Corina. Yo estoy abajo. Cuidado, compadrino. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.